El edificio estaba casi en silencio cuando llegué al estacionamiento subterráneo. Solo el zumbido de las luces de salida y el eco lejano de mis tacones me acompañaban por los pasillos vacíos. Eran casi las 8 de la noche, la hora en que normalmente preparaba un té y leía informes de inversión en la cocina de mi casa. Pero esa noche había olvidado la carpeta de finanzas trimestrales en mi escritorio y no podía descansar hasta tenerla en mis manos. Entré a la oficina con mi llave. El aire fresco olía ligeramente a tinta de impresora y a limón del abrillantador. Mi despacho estaba al fondo del pasillo, detrás de puertas de vidrio esmerilado y madera de nogal oscuro. Al doblar la esquina escuché voces. Voces conocidas. Me detuve. «Es demasiado mayor. Ya es hora de que la saquemos», dijo Emiliano con un tono firme ensayado. Una pausa pesada, luego la voz de Nicolás más baja, menos segura. «Digo, no es fácil, pero sí. No podemos seguir haciendo las cosas a su manera. El mercado está cambiando». Me quedé inmóvil con la respiración atrapada en el pecho. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija, los vi mis hijos en mi oficina. Valeria estaba sentada con desenfado en una de las sillas de piel, con las piernas cruzadas, su tableta balanceándose en una rodilla. «Ella representa una época pasada», dijo Valeria con suavidad, casi como si lo hubiera practicado. «Necesitamos un estilo más limpio, mensajes nuevos, tal vez mudar la oficina al centro, consultores más jóvenes, arquitectura moderna. Un cambio de imagen hará la transición más fácil, sobre todo si ella se retira con elegancia». Retrocedí lentamente, temerosa de que el suelo delatara mi presencia. Sus palabras no eran estrategias de negocio, eran planes, fríos, calculados, personales. Apoyé la mano en la pared para estabilizarme. Mi cuerpo se sentía extraño, ligero y pesado al mismo tiempo. Había habido desacuerdos a lo largo de los años, sugerencias para modernizar tensiones en reuniones. Pero nada me había preparado para esto. No solo estaban transformando la empresa, me estaban borrando de ella. Me di la vuelta y caminé rápido por el pasillo, mis tacones ahora amortiguados por la alfombra. En el elevador, mi reflejo parecía el de alguien más, hombros tensos, ojos abiertos, pero indescifrables. Contuve la respiración hasta que las puertas se cerraron. Afuera el viento cortaba a través de mi abrigo más frío de lo que recordaba. Busqué las llaves del coche, pero me detuve. Mi mano temblaba. No era miedo. Estaba despierta. Más despierta de lo que había estado en años, y en ese momento algo dentro de mí, la parte que creía que la sangre era sinónimo de lealtad, comenzó a romperse. No manejé directo a casa. En cambio me quedé sentada en el coche afuera de la oficina por casi una hora, con las manos apretando el volante, viendo cómo las luces de los pisos se apagaban una por una. En algún lugar adentro, mis hijos seguían hablando de mi salida como si fuera un punto más en una lista de pendientes. Mi cuerpo se sentía rígido, pero mi mente no descansaba. Los recuerdos afilados e indeseados comenzaron a surgir. Me vi 25 años atrás de pie bajo el calor, en el primer patio de materiales que tuve, en un rincón polvoriento en el garaje de mi casa en Tijuana, bolsas de cemento apiladas contra una pared de triple A, un pequeño atado a mi espalda en un rebozo, otro dormitando en una cuna portátil protegido por una lona que amarré con soga. Recordaba el dolor en los hombros por cargar varillas y bloques, el ardor del polvo de cemento en los ojos, y cómo sobornaba a los inspectores municipales con tamales y una pila interminable de trámites para que aprobaran los permisos, sin préstamos, sin redes de seguridad, solo pura garra y jornadas largas. Mientras otras madres llevaban a sus hijos al parque, yo les enseñaba a leer recibos. Mientras algunas organizaban fiestas de cumpleaños, yo negociaba con proveedores que asumían que no entendía de márgenes. Sobreviví a 2 recesiones, 3 sindicatos que intentaron aprovecharse de mi tamaño, y un sinfín de contratistas hombres que me llamaban mija, como si no hubiera construido más metros cuadrados de los que ellos habían pisado. Emiliano y Nicolás crecieron en ese mundo. Cenaban en la obra más que en casa.
Les enseñé a barrer después de los trabajadores, a dar la mano a los clientes, a no pedir nada y demostrarlo todo. La disciplina no era un castigo en nuestra casa, era el andamio sobre el que vivíamos. Y los amaba aunque no como las mamás de los comerciales. No era suave, era constante. Les di rutina, refugio, propósito. Les di algo construido con sangre en lugar de crédito. Incluso cuando tuve suficiente para comprar una oficina de verdad, elegí mantener nuestra sede sencilla. Un piso, paredes de vidrio, espacio para 20 empleados. Acababa de comprar el terreno de al lado cuando Emiliano se graduó con su título en negocios. Entró a la empresa como si fuera el heredero de una corona. Tal vez lo era. Tal vez lo hice demasiado fácil. Encendí el motor y manejé a casa. Había demasiadas señales que no quise ver, demasiadas advertencias que confundí con cambios. La traición no comenzó esa noche. Solo se había vuelto innegable. El mensaje llegó poco después de las 7 de la mañana siguiente. Estaba en la cocina moliendo café, como lo había hecho los últimos 20 años, cuando el celular vibró contra la encimera. No era una llamada, ni un buenos días, ni un ¿cómo estás? Solo un mensaje. Necesitamos hablar de tu futuro. Ven a la oficina mañana a las 10. Los documentos legales estarán listos. Emiliano, miré la pantalla, las palabras planas y definitivas, como un contrato sin firma, sin calidez, sin mamá. Solo un asunto por resolver. No respondí. En cambio, caminé a mi cuarto, me senté en el borde de la cama y sostuve el celular con ambas manos. Su peso parecía mayor del que debería. Pensé que tal vez lloraría, pero no salió nada. Quizás porque ya tenía la respuesta. Quizás porque la parte de mí que lloraba se había consumido años atrás y se había endurecido en determinación. Me vestí como siempre, camisa planchada, pantalones grises, cabello recogido en un chongo firme, y fui a la oficina. El lugar se sentía diferente, no más silencioso, más frío. La gente me miraba con los mismos saludos corteses, pero algo había cambiado en sus ojos, como si supieran algo que yo no debía saber aún. Valeria pasó junto a mí en el pasillo y sonrió, su lápiz labial impecable, sus pasos sin prisa. Me miró como un agente inmobiliario mira una casa a punto de ser puesta en escena. Entré a mi despacho, me senté en mi escritorio y miré la foto enmarcada de nuestro primer proyecto, terminado, un edificio mixto en la esquina de Rosarito. Mis hijos tenían 5 y 10 años en esa foto. Nicolás, sosteniendo un letrero que decía: mi mamá construye cosas grandes sí, pero no lo suficiente para retener su lealtad. Abrí el cajón, saqué una libreta y comencé a listar nombres. Proveedores que habían trabajado conmigo durante décadas. Clientes que contestaban mis llamadas a la hora de la cena. Arquitectos que confiaban en mis instintos más que en sus planos. No eran solo contactos de negocio, eran testigos de mi historia. Y tenía el presentimiento de que pronto necesitaría a cada uno de ellos. Esa noche, después de que la casa se asentó en su ritmo tranquilo, me paré frente al espejo del baño mirando a la mujer en la que me había convertido. Cabello plateado, recogido en un chongo bajo. Blusa aún impecable del día. Hombros rectos, espalda erguida. Mi rostro conservaba la misma forma de siempre, aunque la suavidad había sido exprimida hace tiempo por años de presión y control. No estaba cansada. Estaba lúcida. Esto no era duelo, era precisión. Apagué la luz, caminé a la cocina y me serví una copa de vino, del que guardaba para cerrar contratos o para los raros momentos en que me permitía reflexionar. No lo bebí de inmediato. Miré el rojo profundo en la copa como si tuviera respuestas. Luego, la dejé a un lado y tomé el celular. El primer número que marqué fue el de Clara. Contestó al segundo timbre. Irene, ¿todo bien? Necesito que vengas mañana por la tarde, dije. No es urgente, pero es serio. Hubo una pausa en la línea, luego su voz tranquila. Estaré ahí a las 6. Colgué y miré de nuevo la lista de contactos en mi celular. Desplazándome lentamente encontré el nombre que no había pronunciado en años. Raúl Mendoza.
Habíamos pasado 2 décadas compitiendo por los mismos contratos. Su empresa me ganó una vez en Ensenada. Yo conseguí el gran centro cívico en el centro de Tijuana. Nunca fuimos amigos, pero teníamos respeto. Recordé cómo me miró durante una negociación especialmente dura, mitad impresionado, mitad furioso. Era astuto, y a diferencia de mis hijos, nunca me subestimó. Llamé a su oficina y dejé un mensaje breve. Raúl, soy Irene Navarro. Creo que tenemos un negocio que discutir. Si sigues siendo el hombre que recuerdo, llámame. Dejé el celular. Mi pulso estaba estable. Mi plan no tenía fuegos artificiales ni discursos de venganza. Solo números, estrategia y silencio. A la mañana siguiente, Clara llegó con su pila ordenada de carpetas y la misma calma de siempre. Le serví café en la taza de cerámica que le gustaba, la de nuestras reuniones trimestrales de impuestos. No te pido ayuda para hacer crecer el negocio, dije sentándome frente a ella. Quiero salir. Quiero que me ayudes a vender mi participación mayoritaria. Su ceja se alzó. Dejó la taza con cuidado. A Raúl preguntó. Asentí, y así el fuego encontró su rumbo. Llegaron puntuales, como si la puntualidad pudiera disfrazar sus intenciones. Emiliano con su traje azul marino a la medida Valeria, con su tableta bajo el brazo, y un abogado joven que no reconocí, fresco, ansioso, ya demasiado cómodo. Tenía el café listo, la sala de juntas preparada, las luces ligeramente atenuadas para suavizar la tensión. Me senté a la cabecera de la mesa, donde siempre había estado, donde aún legalmente pertenecía. Ni un cabello fuera de lugar. Emiliano carraspeó y comenzó. Mamá, esto no es fácil para nosotros, pero creemos que es hora de una transición bien pensada, una que honre lo que has construido. Asentí levemente sin estar de acuerdo ni interrumpir. El negocio está evolucionando, dijo Valeria, deslizando una carpeta pulida por la mesa. Este plan asegura que tu legado permanezca intacto mientras dejamos espacio para la innovación, el crecimiento, la relevancia. El abogado abrió la carpeta para mí. Ahí estaba un lenguaje limpio, respetuoso. Conservaría un título honorífico. Recibiría una pensión cómoda. Producirían un video de despedida. Comunicados de prensa preaprobados. Una salida elegante, lo llamaron. Hojeé cada página notando las frases sutiles diseñadas para calmar, asesora emérita evolución del liderazgo, cláusula de reconocimiento a la fundadora. Era elegante, bien elaborado y completamente estéril. Esperaban que protestara. Tal vez esperaban lágrimas, tal vez indignación. No les di ninguna. Cerré la carpeta con calma y los miré uno por uno. Necesito una semana para pensar, dije, cruzando las manos con cuidado. Emiliano exhaló aliviado. Por supuesto, es más que justo. Nicolás, que había permanecido en silencio hasta entonces, asintió lentamente. Tómate todo el tiempo que necesites, mamá. Valeria, sin embargo, me observó con cuidado. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Era lo bastante astuta para saber que algo no encajaba, pero no lo suficiente para saber qué. Avísanos si necesitas aclarar alguna parte, añadió con ligereza. Lo haré, dije poniéndome de pie. Gracias por venir preparados. Se fueron pensando que habían ganado, que me estaba retirando a procesar, a lamentarme, a desvanecerme. Lo que no sabían era que mientras ensayaban su golpe cortés, yo ya había establecido los términos de mi salida en mi propio tiempo, bajo mis propias reglas. A la mañana siguiente, Clara llegó temprano con los documentos finales en mano y Raúl llamó para confirmar el calendario de transferencias. Todo se movía, silenciosamente, rápidamente, legalmente. Para cuando volvieran por mi respuesta, la empresa ya no sería suya para reclamar. Raúl eligió la mesa del rincón como siempre lo hacía. El mismo café, el mismo asiento. La única diferencia era la distancia entre quienes éramos antes y lo que había venido a hacer ahora. Se puso de pie cuando me acerqué, me ofreció un apretón de manos firme y esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Pensé que habías dejado de intentar superarme en las licitaciones, dijo con una pequeña sonrisa. No vine a licitar, dije deslizándome en el asiento frente a él.
Vine a vender. Eso lo hizo recargarse en el respaldo. Observé cómo giraban los engranajes detrás de sus ojos. No se apresuró a responder. Nunca lo había hecho. Por eso lo elegí. No porque confiara en él, sino porque respetaba su capacidad para ver el valor moverse rápido y mantener la boca cerrada. Te escucho, dijo. Lo expuse claramente. 60% de la propiedad. Control mayoritario total. Sin condiciones. Acuerdo discreto. Ejecución inmediata. Sus cejas se alzaron, pero no apartó la mirada. ¿Te estás alejando de tu propia empresa? No, dije. Me alejo antes de que me la quiten las dos personas para las que pensé que la había construido. Exhaló lentamente y asintió. Entendido. Negociamos números durante 2 expresos. No me insultó con ofertas bajas. No inflé el precio para exprimirlo. Ambos queríamos rapidez, no drama. Transferiré 1/3 hoy, dijo. El resto al completarse la transferencia. Limpio, rápido, confidencial. Clara coordinará con tu abogado. Quiero cada documento blindado. ¿Sigues trabajando con Clara Rivera? Preguntó con un toque de diversión en la voz. Nunca me ha mentido, dije. Eso la pone por encima de la mayoría. Sonrió. Incluyendo a tus hijos. Sobre todo a ellos. Cuando nos levantamos para irnos, se detuvo y me miró con seriedad. No lo verán venir. Lo miré a los ojos y dije, ese es el punto. De vuelta en casa, Clara y yo trabajamos hasta tarde. Ella ya había preparado los archivos relevantes, limpiado el camino fiscal y preparado los formularios de notificación al consejo. Sus manos se movían rápido, eficientes sin juzgar. Estarán furiosos, dijo en un momento sin levantar la vista. Lo sé, respondí. Que lo estén. Al tercer día la transferencia estaba completa. Raúl tenía la mayoría. La tinta estaba seca, los fondos liberados y los documentos sellados en una carpeta sobre mi escritorio. Ni una sola vez sentí arrepentimiento. Ni una sola vez dudé. La reunión que habían solicitado donde esperaban que me rindiera cortésmente, ahora era solo una formalidad. La programé para las 10 de la mañana en punto. Llegaron exactamente a tiempo como antes. Emiliano con un traje gris carbón, que reservaba para presentaciones a inversionistas, Valeria, con una blusa de seda demasiado impecable para arrugarse, y Nicolás siguiéndolos mirando alrededor, como si el aire hubiera cambiado, pero no pudiera decir cómo. Me puse de pie cuando entraron, les indiqué que se sentaran. Lo hicieron demasiado rápido, como si aún creyeran que tenían la ventaja. Yo permanecí de pie. Gracias por venir, dije. Emiliano cruzó las manos sobre la mesa. Nos alegra que hayas tomado tiempo para pensarlo todo. Realmente esperamos. He tomado una decisión, lo interrumpí. A partir de ayer por la tarde, he vendido mi participación del 60% en la empresa. Hubo un silencio que sentí en la piel. ¿Qué, Nicolás? Parpadeó mirándome y luego a su hermano. A Raúl Mendoza, dije. Ahora él es el dueño mayoritario. Efectivo de inmediato. El rostro de Emiliano no lo registró al principio. Entrecerró los ojos como si las palabras no tuvieran sentido. Luego vino el color drenándose de sus mejillas. No puedes hacer esto. Ya lo hice, dije con calma. La boca de Valeria se abrió y luego se cerró. Sus dedos se apretaron en el borde de la mesa. Nicolás me miró como si no estuviera seguro de si esto era un farol o una bomba. Era ambas. Emiliano se levantó abruptamente. Teníamos un plan de transición. Dijiste, dije, que necesitaba una semana, lo interrumpí. Nunca dije qué haría con ella. Porque él preguntó, Valeria, su voz baja y afilada. Porque respeta lo que es esta empresa. Y no me pidió que desapareciera silenciosamente. Entonces solté el segundo peso. Quedarse o no ya no es mi decisión, dije. Eso depende de Raúl ahora. Puede que los mantenga, o no. La sala quedó en silencio. Nicolás se recargó lentamente frotándose la mandíbula. Valeria miró al suelo. Emiliano me miró como si hubiera quemado algo sagrado. Entregaste nuestro legado a un competidor, dijo finalmente. No dije. Lo entregué a alguien que nunca olvidó cómo lo construí. Recogí mis notas tranquila y sin prisas. Ya no son herederos, son empleados.
y los empleados responden a la propiedad. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí nadie se movió. Para cuando llegué al vestíbulo mi celular vibró. Un mensaje de Raúl. Transferencia completa. Personal informado. Felicidades. Salí y exhalé una vez y dejé que el viento se llevara el resto. Compré la casa 2 semanas después de que los papeles se finalizaron. Una casita de un piso escondida entre pastos marinos y dunas desgastadas al sur de Puerto Vallarta. Tenía pintura descascarada y un buzón torcido, pero miraba al océano y olía a sal, viento y tiempo. Eso era suficiente. Traje solo lo necesario. Unos pocos libros, mis guantes de jardinería, una taza de café de los primeros días de la empresa con el logo casi borrado. El resto lo dejé atrás. Los días llegaban lentamente al principio. Despertaba cuando quería. Caminaba descalza por el patio. Arrancaba maleza sin apuro. Mis manos recordaban el ritmo del trabajo, pero mi mente ya no corría para llenar el silencio. Dormía toda la noche sin correos que revisar, sin juntas que preparar, sin agendas que redactar. La libertad era más silenciosa de lo que esperaba y más completa. Luna venía casi todos los fines de semana. Llegaba con el cabello alborotado por el viento, un cuaderno de bocetos bajo el brazo y preguntas que nunca me cansaba de responder. Abuela me preguntó una vez acurrucada a mi lado en el porche: ¿no te sientes sola aquí? Lo pensé. Miré el horizonte donde el cielo besaba el océano sin disculpas. Estar sola no es lo mismo que estar vacía, le dije. Me tengo a mí misma. Y eso por fin es suficiente. Ella sonrió como si entendiera más de lo que sus 17 años deberían permitir. Luego abrió su cuaderno y me mostró un dibujo de un edificio pequeño, con ventanas grandes y enredaderas trepando por un lado. Es una biblioteca comunitaria, dijo. Quiero construir lugares donde la gente se sienta segura, como tú construiste tu empresa. La miré a esta nieta que aún me decía abuela con suavidad, no por obligación, y sentí que algo cambiaba de nuevo. No dolor, no arrepentimiento, solo liberación. La casa no tenía mucho, pero tenía aire que se movía sin presión, silencio que no acusaba. Espacio para que una mujer fuera exactamente como era, sin roles que cumplir, sin máscaras que usar. Y finalmente tenía paz. Esa noche, después de que Luna se fue, me senté sola bajo la luz del porche con una taza de té y una copia gastada de El Viejo y el Mar. Pasé las páginas lentamente dejándolas susurrar en la brisa. Y entonces, entre párrafos, escuché el familiar ding de mi celular.